Continuando con el modelo conmutado del inversor trifásico interconectado a la red eléctrica, recordando, tenemos aquí en el inversor a la entrada una fuente de corriente directa, un voltaje VCD, una corriente ICD. Luego tenemos 6 transistores, los cuales están modelados como interruptores. Tenemos las fases de salida del inversor, ¿verdad? La fase A, la fase B, la fase C. Y tenemos inductores de acoplamiento en cada fase para inyectar corriente a la red eléctrica, que está modelada como esta fuente trifásica, donde aquí tenemos el neutro. El circuito modulador serían 3 comparadores, donde las señales moduladoras UA, V, UC se van a comparar con una señal portadora que está de -1 a 1, y como resultado se obtienen las señales de activación de S1 hasta S6 para el inversor puente completo. Del análisis previo obtuvimos los voltajes de salida del inversor con respecto al neutro, B a neutro, y bueno, aquí se muestra es 1/3 de 2V2 menos V4 menos V6. El voltaje BB neutro es igual a 1/3 de 2V4 menos V2 menos V6, y el voltaje BC neutro es igual a 1/3 de 2V6 menos V2 menos V4. Aquí tenemos el circuito equivalente utilizando los voltajes, ¿verdad? De fase con respecto al neutro. Y recordando de cuando se realizó el modelo conmutado, las tablas de verdad, tenemos que B2 es igual a S1 BCD, B4 es igual a S3 BCD y B6 es igual a S5 BCD. Por lo tanto, pues aquí tendríamos los voltajes de línea neutro, y nos quedarían de la siguiente manera. El voltaje BA neutro va a ser igual a 1/3 de 2S1, ¿verdad? Podemos sacar el voltaje BCD como factor común, que aquí quedaría BCD, 2S1 menos S3 menos S5. Ese sería el voltaje BA neutro. El voltaje BB neutro sería BCD entre 3 por 2S3 menos S1 menos S5, y finalmente el voltaje BC neutro sería BCD sobre 3 multiplicado por 2S5 menos S1 menos S3. Así. Y bueno, para obtener el modelo conmutado, simplemente aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff en estos trayectos cerrados que tenemos aquí, pues para obtener la dinámica de la corriente que se inyecta a la red eléctrica. Por ejemplo, para el primer circuito tendríamos menos VAN más el voltaje en el inductor de la fase A, vamos a ponerle así, BLA, más el voltaje de la fase A al neutro, eso es igual a 0, y despejamos el voltaje BLA. BLA va a ser igual a el voltaje A neutro menos el voltaje de la red, ¿verdad? De A con respecto al neutro. Sabemos que BLA es la inductancia, es derivada de la corriente con respecto al tiempo. Esto va a ser igual a el voltaje BA neutro, que ya lo tenemos escrito aquí, no lo vamos a poner, BA neutro menos BA neutro con mayúscula. Y bueno, finalmente tendríamos el voltaje, la dinámica de la corriente, ¿no?, de la fase A sería igual a 1 sobre L, y pondríamos el voltaje BNA, lo podemos poner, podría ser BCD entre 3 por
2S1 menos S3 menos S5 menos el voltaje de la red, ¿verdad? De la fase A con respecto al neutro, así. Y esa sería, pues, la primera ecuación diferencial del modelo conmutado. Bueno, voy a poner acá directamente ya las siguientes ecuaciones. La derivada de la corriente de la fase B sería igual a 1 sobre L. Y entonces ahora el voltaje es el voltaje BB neutro, es decir, BCD sobre 3 entre 2S3 menos S1 menos S5, ¿verdad? Y todo eso menos el voltaje BB neutro. Así. Y finalmente, para el tercer circuito, quedaría la derivada de la corriente de la fase C con respecto al tiempo es igual a 1 entre L, BCD sobre 3, 2S5 menos S1 menos S3 y todo menos el voltaje de la fase C al neutro. Y estas serían las ecuaciones diferenciales que corresponden al modelo conmutado y que nos permitirán pues, validar el modelo en simulación. Pues eso es todo. Adiós.